Bienvenidos al módulo del Acuerdo de París, implicaciones y oportunidades para el sector agrícola. El objetivo de este módulo es que el participante comprenda los alcances de la implementación del Acuerdo de París, los compromisos y oportunidades para el sector agrícola, así como el tratamiento que se da a los temas transversales, especialmente el tema de género, gestión de conocimiento y fortalecimiento de capacidades. El año 2015 fue un año clave para las negociaciones globales. En materia de cambio climático, se alcanzó un nuevo acuerdo bajo el cual todos los países que forman parte de la Convención, tanto los desarrollados como en vías de desarrollo, contribuyen al esfuerzo global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. En este contexto, es importante que la agricultura sea parte de este proceso y que las decisiones que adoptaron tengan un impacto positivo en las sociedades y economías de los países, especialmente en los en vías de desarrollo. Debido a lo anterior, es importante que los actores involucrados en estos procesos conozcan más a fondo y que también los tomadores de decisiones conozcan de las implicaciones en las medidas de mitigación y adaptación que el país ha formulado o que piensa formular en un futuro, ya que esto muy probablemente influirá de manera determinante en el desarrollo de su sector agroalimentario. El Acuerdo de París es el resultado directo del mandato de la Conferencia de las Partes número 17, la COP17, que se desarrolló en el año 2011, para alcanzar un acuerdo global y vinculante en el año 2015, el cual va a ser implementado y entra a regir a partir del 2020, pero que los países desde ya deben prepararse. Este documento, el Acuerdo de París, contiene 140 disposiciones o estipulaciones y 29 artículos. Las negociaciones sobre el clima en el marco de la COP21 culminaron con la aprobación del Acuerdo de París, acordado por más de 190 partes negociadoras, incluyendo los principales emisores que conocemos: Estados Unidos, India y China. El comunicado de la oficina de prensa de la convención, titulado "El acuerdo engloba todos los elementos para impulsar la acción del clima", indica y resalta que el Acuerdo de París y los resultados de la conferencia de la ONU, ahora en la COP21, cubren áreas cruciales consideradas esenciales como una inclusión emblemática, en donde tenemos, en el tema de mitigación, busca reducir las emisiones lo suficientemente rápido como para lograr el objetivo de reducción de la temperatura. Un sistema de transparencia y de balance global referida a una contabilidad para la acción climática. En el tema de adaptación, fortalecer la habilidad de los países para hacer frente a los impactos climáticos. En lo concerniente al tema de daños y pérdidas, fortalecer la habilidad para recuperarse de los impactos climáticos. Y en el tema de apoyo financiero, incluir una gestión de recursos financieros para las naciones que contribuyan a unos futuros más limpios y resilientes. Recordemos que la Conferencia de las Partes es la principal reunión de los países miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y es quien toma las decisiones sobre la implementación de la Convención, la cual está suscrita hoy por más de 195 Estados miembros. Vamos a hablar sobre los temas principales que se dan en este Acuerdo de París y podemos empezar con el tema de la seguridad alimentaria. La agricultura, como sabemos, es un sector vulnerable ante las manifestaciones del cambio climático. A la vez se le responsabiliza también ser un emisor de gases de efecto invernadero, que representa alrededor de una cuarta parte del total de emisiones para las Américas, según las cifras de FAO para el periodo 2001-2010.
y cuenta con opciones para contribuir con su mitigación. Este es un sector que ha abogado por una mayor visibilidad y atención a sus intereses y particularidades ante las negociaciones globales sobre el cambio climático. Al respecto, como una indicación general, de acuerdo al director general de la FAO, el señor José Graciano, manifestó su satisfacción debido a que por primera vez la seguridad alimentaria aparece en un acuerdo global sobre el cambio climático. Efectivamente, en el preámbulo del acuerdo se tiene presente la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático. En este acuerdo, en su artículo 2, se plantea como papel el fortalecimiento de una respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar el hambre, en donde dice que se debe de aumentar la capacidad de adaptar a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima, y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos en un futuro. Ahora paso a referir aspectos generales del acuerdo que estimo conveniente tener en consideración. En primer lugar, y lo que hay que rescatar de este acuerdo, es donde se establece el tope del aumento de 2 grados centígrados como un llamado a una mayor ambición a lograr en detener estos aumentos de temperatura. De acuerdo al artículo 2, en el numeral 1, se indica que tenemos que buscar de mantener este aumento en por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con esfuerzos más ambiciosos limitando este aumento de la temperatura en 1.5 grados centígrados, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Igualmente, les comento con relación a un tema que no es nuevo, pero que los países de la región han considerado de mucha importancia, y es el tema de pérdidas y daños. Aunque agricultura no ha sido tema central en las negociaciones en el marco de la Convención, ha empezado a tomar más protagonismo, y una de las mayores preocupaciones de los países que forman el sistema integrado centroamericano, igualmente países de Latinoamérica, se asocia con la recurrencia y alto impacto de amenazas asociadas al clima. Una elevada proporción de las pérdidas y daños provocados por las sequías o inundaciones recaen en el sector agrícola. Algunas mediciones de desastres por sequías revelan una concentración de pérdidas cercanas al 60% del total que registra este sector. Por ejemplo, podemos recordar experiencias no muy gratas desde el paso del huracán Mitch. Prácticamente la mitad de las pérdidas y daños se produjeron en el sector agropecuario. También se recuerda el paso devastador de la depresión tropical 12E en el año 2001. De ahí el interés de la región en el mecanismo internacional de Varsovia. El Acuerdo de París reconoce la necesidad de poner en práctica este mecanismo internacional en el tema de daños y pérdidas y abre la opción para mejorarlo y fortalecerlo según se establece en su artículo 8. En este artículo se reconoce la importancia de evitar y reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños. Otro aspecto de particular interés se relaciona con las responsabilidades y capacidades para enfrentar el cambio climático. El acuerdo recoge
el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En su artículo 2 señala que el acuerdo se aplicará de modo que se refleje la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Este es un aspecto de particular interés y relevancia para el grupo de los países del SICA y mayormente de Sudamérica, grandes receptores de los efectos del cambio climático con baja participación en las emisiones de gases de efecto invernadero y que enfrentan dificultades para adaptarse al cambio climático. Considerando además que la agricultura es un sector que resiente de manera relevante sus consecuencias por pérdida de adaptabilidad, por alteraciones en el suministro de agua, pérdida de la biodiversidad, desplazamiento o irrupción de nuevas plagas y enfermedades, por las implicaciones sobre la productividad de los eventos extremos, de la variabilidad climática intensificada por el cambio climático, entre otros. A continuación, voy a hacer alusión a uno de los aspectos de mayor relevancia en las negociaciones internacionales en materia de cambio climático, muy positivos para esta última COP, que fueron las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, conocidas como INDCs por sus siglas en inglés. Su propósito fundamental era formar la base por el Acuerdo de París para el alcance de la meta del tope del aumento de la temperatura en el impacto del calentamiento global. Estas INDCs dieron paso a las contribuciones determinadas a nivel nacional, ahora NDCs, una vez que han sido ratificadas, y que figuran en el Acuerdo de París. Las NDC deberán comunicarse cada 5 años con la expectativa de que vayan ganando en ambición con el tiempo, a medida que la financiación climática y otras formas de cooperación multilateral son puestas en marcha gracias al acuerdo. Dichas NDCs expresarán qué acciones llevarán a cabo los estados para mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Esto se recoge en el artículo de la siguiente manera. La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada parte representará una progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente para esa parte y reflejará la mayor ambición posible, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Las NDCs presentarán las políticas climáticas de los países y sus acciones para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático en numerosos sectores, como por ejemplo la descarbonización del suministro de energía, apostando por la energía renovable, mejoras en la eficiencia energética, una mejor gestión de la tierra, la planificación urbana y el transporte. Así que resultará importante conocer quién, cómo y cuándo se elaboran y presentan las NDCs, de qué manera queremos ver reflejado el sector agrícola y cómo podemos actuar para lograrlo. Esta es la integración que a nivel país deben de articular los distintos actores. El cambio climático no es una expectativa, es una realidad que exige del sector agrícola acciones con sentido de oportunidad. La adaptación de los sistemas alimentarios al cambio climático es fundamental para la seguridad alimentaria y nutricional. El entorno en el cual se desarrollan las actividades está cambiando. Algunos cultivos dejan de ser viables en algunas zonas. En otros casos, se agudizan problemas sanitarios, recursos básicos como la biodiversidad, agua y suelos están siendo comprometidos. El apoyo técnico y financiero para fortalecer las capacidades para enfrentar el cambio climático con la adaptación y creación de resiliencia es apremiante en muchos países de la región. El Acuerdo de París busca reforzar la habilidad para enfrentar estos impactos del cambio climático, propone soluciones financieras y apoyo técnico para ello. Establece que todos los países presentarán comunicaciones sobre sus prioridades de adaptación
necesidades y planes de apoyo. Resalta el establecimiento de una meta global en materia de adaptación recogida en el numeral 1 del artículo 7 de la siguiente manera, y dice: las partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Por otra parte, como ya mencioné, en el literal B del artículo 2, se propone aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Y finalmente, en el artículo 10 se plantea el fortalecimiento del desarrollo y la transferencia de tecnología, teniendo en cuenta la importancia de la tecnología para la puesta en práctica de medidas de mitigación y adaptación, tomando en consideración los esfuerzos de difusión y despliegue de tecnología que ya se están realizando. Espero que este repaso de tópicos seleccionados del Acuerdo de París ofrezca elementos de juicio y motive la lectura y mayor profundización del análisis de este instrumento con una perspectiva agrícola y de la seguridad alimentaria y nutricional. Dada la alta sensibilidad del sector a los cambios climáticos, su producción de alrededor del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero y las sinergias posibles entre acciones de mitigación y adaptación en el sector, algunos países han expresado un mayor interés en profundizar en el tema de la agricultura en las negociaciones de cambio climático, especialmente desde una perspectiva de la adaptación. Sin embargo, existen desacuerdos y desafíos que han desacelerado el proceso, puesto que la agricultura tiene vínculos estrechos con el comercio internacional y la seguridad alimentaria en el desarrollo económico y reducción de la pobreza de un país. En cuanto a la mitigación, todavía falta la adecuada aplicación de metodologías costo-efectivas para medir y monitorear las emisiones y remociones del sector, especialmente las del uso del suelo. El nivel de atención que cada país le da al tema de agricultura dentro de sus metas de mitigación y adaptación al cambio climático en el marco de la Convención será definido mediante la ratificación del Acuerdo de París. Dentro de los sistemas legislativos ahora cada país deberá reflejar los mecanismos y distintos reportes de seguimiento de su implementación. Finalmente, y en complemento a esta presentación, les invito a ver el video de la especialista Julie Lennox de la CEPAL, quien profundiza en las distintas opciones y oportunidades de participación del sector agrícola en el marco de las negociaciones globales de cambio climático, más allá de la participación en las cumbres globales.